Bueno, pues muy buenas tardes. En nombre de la doctora María Francis Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la bienvenida a esta que era una actividad muy recurrente en esta Facultad de Filosofía y Letras, la lectura de poemas. Y creo que es señero que la estemos retomando. No sé hace cuánto que no teníamos una lectura de poemas en esta facultad. Mi nombre es Emilio Méndez, soy el jefe de la División de Estudios Profesionales y me pidió la doctora Rodríguez Van Gort que les diera la bienvenida a esta lectura que presentan el doctor Pedro Serrano, el doctor Rodolfo Mata, de este libro que sin duda disfrutarán en la lectura que nos va a realizar esta tarde. Flores raras, escondido país, poesía de mujeres uruguayas. Nos acompaña la autora y compiladora del libro, Silvia Guerra. Pues muchísimas gracias por organizar esta lectura de poemas y la presentación de este libro. Seguramente la disfrutarán mucho. Bienvenida, Silvia. Gracias, Emilio. Bueno, gracias a todos ustedes que están aquí haciendo que este evento, como dice el jefe de la División de Estudios de Posgrado, era cosa cotidiana en la Facultad de Filosofía y Letras, donde pues, yo creo que casi todos los poetas y narradores del siglo XX pasaron por aquí, estuvieron aquí y discutieron aquí, y sí me parece que es importante y es de festejarse que estemos retomando estas cosas. Entonces le quiero agradecer en primer lugar a Silvia Guerra que esté con nosotros y a Rodolfo Mata del Instituto de Investigaciones Filológicas, que en realidad es una dupla con la Facultad de Filosofía y Letras, o así debería ser el trabajo en común del instituto y la facultad. Entonces esto me parece que es también significativo, y bueno, la lectura está planteada es como un acto doble, que habíamos pensado que podía llevarse 3 horas o 4 horas, pero lo vamos a hacer porque como ven, este libro, que es Flores raras, escondido país, poesía de mujeres uruguayas, que ya nos explicará Silvia las razones del título. Yo ya estoy un poco leyendo, porque la cercanía que tengo, en mucho gracias a Silvia, con Uruguay, después del fútbol, más o menos entiendo por dónde va el sentido del título. Lo que vamos a hacer es empezar, tenemos la oportunidad de meternos, yo creo que si hay un fenómeno particular en la poesía en español del siglo XX, una diferencia, no sé, fundacional más que fundamental, es, ¿me estás viendo raro? Sí, no, es el de las mujeres poetas en Uruguay. En ningún país de habla hispana ha habido la cantidad y la calidad de poetas mujeres como lo ha habido en Uruguay. Mal que le pese a mi querido Julio Ortega, que algún comentario hizo alguna vez, ¿no? Porque, bueno, los peruanos y los uruguayos siempre han tenido mucha rivalidad. Entonces, lo que vamos a hacer es centrarnos, aprovechar que tenemos a Silvia aquí en la facultad y centrarnos en el libro de Flores raras, y si nos da tiempo le vamos a pedir que nos lea también algunos poemas suyos, pero vamos entrando en no río, sino es como una especie de marisma de poetas. Entonces, no sé si te dejo la palabra aquí.
Hola. O tú, Rodolfo. Muchas gracias. Bueno, sí, ahora saco esto, ¿no? Ahí me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, no sé, yo puedo hablar del libro, pero también habíamos quedado que me preguntaban un poco, no sé lo que quieres. Sí, a ver, si quieres, a ver, lo que habíamos pensado, Rodolfo y yo, porque ya tuvimos una primera, digamos, ejercicio de esta presentación en donde Silvia nos habló muchísimo de las poetas uruguayas. Entonces quizás le paso primero la palabra a Rodolfo y te vamos preguntando y vamos entrando en tema. Gracias, Si nos dan buenas tardes. Bueno, yo quisiera celebrar primero el título, que es un título maravilloso, Flores Raras. Realmente es un título muy bonito para una compilación de poesía de mujeres. Y como decía Pedro hace unos instantes, ¿no? Tuvimos durante la pandemia, pero yo damos un curso sobre modernidad en diferentes partes, ¿no? Y bueno, tenemos nuestra parte latinoamericana, ¿no? Y en esa ocasión a Pedro se le ocurrió precisamente invitar a Silvia que nos diera una plática sobre las poetas uruguayas, y fue realmente muy bonito. Yo no sabía que el proyecto sabía que había un trabajo con Jessie, ¿no? Jessie Kercheval, que es una poeta y traductora al inglés de poesía latinoamericana, y que ya tiene mucho tiempo trabajando con Silvia, y ya había producido una serie de antologías de poetas como Idea Vilariño, ¿sí? Como Ida Vitale también, como Circe Maya. Y bueno, durante estas sesiones fuimos viendo y nos fue hablando Silvia precisamente de este grupo de poetas uruguayas, ¿no? Que tenían, en principio tenían una conciencia muy clara de ser un grupo, lo cual es algo muy importante, porque en el momento en el que hay esa conciencia, yo creo que empieza a haber una circulación de, bueno, pues una identidad, la creación de una identidad. Y yo creo que esa sería una de las primeras preguntas que le haría a Silvia. Un proyecto que me dice Silvia duró 5 años, ¿no? Quisiera también poner como antecedente que yo conocí a Silvia en una estancia que tuvimos en un grupo de traducción que dirigió Pedro, unas becas en Banff, Canadá, ¿sí? En donde coincidimos y fue realmente muy agradable, ¿no? Silvia fue a estar de estancia allá. Jessie fue a participar con el proyecto de traducción. Entonces tuvimos la oportunidad de tener, fueron 3 semanas, 3 semanas que fueron muy intensas, ¿no? Y en la cual pues pudimos dedicarnos, más allá de estar trabajando con exámenes, tareas, trabajos finales y estas cosas que también nos requiere la academia, ¿no? Nos estuvimos dedicando a la traducción, y principalmente en este caso la traducción de poesía. Entonces pues yo le haría esa primera pregunta a Silvia sobre cómo surge el proyecto y cómo hay este grupo que se identifica y que después va creciendo y creciendo. Bueno, yo estoy encantada de estar acá. A mí me gusta mucho el tema del pensamiento del recinto. ¿Se escucha? Sí. No mucho. Es que quizás el micro No me queda claro que esté abierto, ¿no? Sí, está abierto. Es que tal vez es solo para grabar. No, sí, ahora sí está bien. Entonces ahí mejor. A mí me gusta el tema del recinto. O sea, que si acá hubo mucha gente leyendo. Sí. Eso me parece divino, me encanta. Yo siempre pienso que en algún lado debe quedar pegadas las voces, ¿no? A mí me parece que los recintos de lectura son importantes, ¿no?
Entonces cuando uno lee o está en algún lugar así, donde pasaron cosas, donde hubo otras voces, ¿no? Yo siempre pienso que de alguna manera vuelven y unen, ¿no? Hay una cosa en el Uruguay que yo pienso que es un país bastante raro, ¿no? Que las cosas raras que tiene el Uruguay tiene 3 poetas franceses, ¿no? Louis-Amont, Supervielle y Lafort, que son los 3 uruguayos, ¿no? Escribieron en francés, porque bueno, porque el Uruguay tuvo una fuerte presencia francesa, pero nacieron en el Uruguay. Y, por ejemplo, Louis-Amont vivió de los 24 años 15 en el Uruguay, o sea que es mucho. Louis-Amont decía que la literatura debe ser hecha por todos. Y eso muchas veces se entiende como que cualquiera puede escribir, ¿no? Y yo creo que no. No es que cualquiera pueda escribir, no es que la literatura la pueda hacer cualquiera. Lo que es que cuando uno escribe con todos los demás que tiene adentro, ¿no? Y todos los demás que tiene adentro, y todo lo que leyó, y todo lo que pensó, y todo lo que conversó con los demás que había leído, ¿no? Entonces también pienso yo en estas cuestiones del recinto, que también esas voces que quedaron pegadas en algún lugar de la pared también vuelven y también nos constituyen, ¿no? Bueno, eso para hablar un poco de la idea del recinto. Y para comentar un poco esto que estabas diciendo del grupo o de cómo empezó esta idea de nuestra, yo toda la vida estuve un poco involucrada con el tema de la poesía porque mi madre escribía poesía también, ¿no? Mi madre era historiadora, pero también escribió poesía. Entonces toda la vida tuve como cierto contacto con la poesía, con la escritura y con los poetas, con escritores que, bueno, que de alguna manera aparecieron en mi casa, se trataban, ¿no? Aunque mi madre vivió siempre en Maldonado, que no era Montevideo, el Uruguay es un país muy central, entonces todo lo que no pasa por la capital casi no existe. Pero bueno, de todas maneras, en mi casa alguna gente venía y hubo cierto diálogo. Y yo siempre pensé, siempre me interesó, digamos, de esa constelación donde hay gente que queda muy conocida, muy reconocida, muy importante, y otros que también estaban en ese mundo y sin embargo quedan completamente subalternos, mucho menos conocidos. Bueno, ¿qué pasaba ahí? Eso a mí me interesó siempre desde la más remota infancia. Entonces, ese camino siempre estuve como buscando poetas que no habían quedado tan reconocidos y bueno, y básicamente recalé siempre en la poesía de mujeres, que es, como decía Pedro, en el Uruguay, entre los profundos misterios que tiene, otro misterio que tiene es esa línea de mujeres poetas tan fuerte, que se puede explicar de varias maneras, que ninguna a mí personalmente me termina de convencer. Una es que el Uruguay, por ejemplo, tiene el primer divorcio de América Latina, puede ser, capaz, ¿no? Y tiene una figura para el divorcio de las mujeres que se llama el divorcio por la sola voluntad de la mujer, que es una figura muy linda, ¿no? Pensar la sola voluntad de la mujer es una figura bastante extraordinaria, que también la podemos pensar en este momento, ¿no? Y esa figura es de 1913, por ejemplo, no estoy segura de qué año, pero es por ahí. Es en el primer gobierno ballista, a principios del siglo XX. Entonces, tiene esa primera cosa Uruguay que lo distingue, por lo menos en el mapa de América Latina. También tiene el primer voto femenino de América Latina. El primer voto de las mujeres en América Latina es el Uruguay. El divorcio, el voto. También es un país laico, que está separada la Iglesia del Estado muy tempranamente, creo que de 1903. Todas esas cosas pueden influir en que las mujeres hayan podido tener esa visibilidad en la escritura, puede ser, pero también puede no ser. Yo no estoy muy segura de qué es lo que ha formado esa línea de mujeres que en los años 90, cuando lo hicimos con Pedro, en un festival que hicimos en Montevideo, había una argentina, una poeta argentina reconocida e importante que se llama Diana Velesi, que hablaba mucho de la genealogía de las madres, ¿no? De la genealogía de madres. Bueno, esa cosa que hace que una mujer también se apoye en la anterior, ¿no? Que es un pensamiento fundamental, me parece a mí, para pensar como un tejido, como una continuidad, y no como una singularidad expresa, como una estrella que pasa así
no, hay como hay una posibilidad de tejido, de tejido intertextual, no sé cómo decir, ¿no? Bueno, me parece que... Poetas madres, me acuerdo que lo dijiste, ya Claro, me sí. sentí grabadísimo. Pero es una muy bella expresión, las poetas madres. Hay que hablar de Las poetas madres, es una bella expresión también. Bueno, entonces en el Uruguay hay una generación como muy fundamental que se llama la generación del 900, que es gente que empieza a publicar a principios del siglo XX, en 1910, 1920, que ahí, de esa generación, la que se llama la generación del 900, es la generación de Elmira Agustini, por ejemplo, que es una poeta conocida fuera del Uruguay, ¿no? De María Eugenia Ferreira, de Julio Rey, de Horacio Quiroga, digo nombres así más o menos conocidos. Ahí en esa generación hay dos mujeres muy importantes que son bastante conocidas fuera de la frontera, digamos, que es Elmira Agustini y también María Eugenia Ferreira. Hay otras, ¿no? Entonces nosotros en este libro partimos de eso y ponemos, estas son 54 mujeres más una, porque hay una mujer anterior que la ponemos como un antecedente, se llama Petrona Rosende, que es una mujer que escribió bastante, que fue periodista, que fue editora de revistas, sobre todo en Buenos Aires, de revistas para mujeres, ¿no? Entonces de ahí ponemos como un poema inicial y otro de cierre de esta compilación, de esta muestra que hacemos, de esta mujer que se llama Petrona Rosende, que es casi un siglo anterior, ¿no? Bueno, entonces son 54 mujeres más esta que ponemos como pórtico, que les digo que es Petrona Rosende. Después partimos de esa generación del 900 y después seguimos a lo largo del siglo XX hasta las nacidas en 1939. Después de las nacidas en 1939 sigue habiendo mujeres poetas reconocidas, importantes, distinguibles en el Uruguay. Nosotros terminamos ahí porque en algún lado había que terminar. Había que cerrarlo, digamos, la búsqueda esta. Y con respecto a eso que decías de grupo que se reconoce, bueno, ojalá haya un grupo que se reconoce. No estoy tan segura. Sí hay, en todas las camadas, hay mujeres, varias mujeres que han tenido cierto nivel de visibilidad y de reconocimiento. Eso sí. Entonces, bueno. ¿Y la comunicación entre ellas o no? ¿Comunicación entre ellas también? Y sí, porque somos un país muy chiquito, entonces es muy difícil que la gente no se conozca y que no se trate, ¿no? Por ejemplo, ahí en esta primera está María Eugenia y Elmira Agustini, ¿no? Que se trataron también. Yo, por ejemplo, busqué largamente en mi vida, ¿no? Pero también buscamos con Jessy para este libro que habían escrito unas mujeres de otras, que no es tan fácil de encontrar, y hay mucho más de lo que creemos, digamos, o de lo que parecería, pero no es tan fácil, ¿no? Jessy también había compilado una serie de ensayos que se llamó Mis Razones, que está muy interesante, que son escrituras de mujeres en general, ¿no? sobre otras mujeres o en general de escritura de poesía uruguaya. Bueno, y en cada camada, en cada época, hay dos o tres mujeres bastante conocidas, bastante importantes, ¿no? En el 20, en el 30, está Esther de Cáceres, que fue una mujer muy conocida en su época, Clara Silva, hasta llegar al 45, que es esa generación que es muy conocida fuera del Uruguay también, que es la de Ida Vitale, Idea Vilariño, Amanda Berenguer, ¿no? Bueno, todas esas gente, por supuesto, que se trató entre sí, y tuvo diálogo, eso por supuesto. No sé si tienen tanta idea de esto como de grupo, eso no estoy tan segura, pero sí se trataron y sí dialogaron, claro. ¿Quién inventó, Silvia, lo de las madres poetas? Eso es una cosa, Diana Velesi hablaba de eso, que es una argentina. No lo adoptó nadie, o sea, no se volvió algo... No, todavía no, pero creemos que sí. Sí, eso, bueno, añado un poco lo de Diana Velesi, porque
en esto, para mí fue muy importante ese viaje a Montevideo al que me invitó Silvia, porque ahí conocí, esto fue exactamente al final de las dictaduras, ¿no? Un poco después de haber terminado, pero el contacto de México con Sudamérica era muy escaso, a pesar de que había argentinos, chilenos, uruguayos, peruanos, bolivianos viviendo en México, ¿no? Y en ese encuentro, ahí conocí a muchas mujeres escritoras, poetas. Conocí a Verónica Sonde de Chile, a Yolanda Pantin de Venezuela, y estaba Diana Vélez, que además Diana Vélez es una poeta argentina que pasó por México y tiene una idea de la formación de la escritura de poesía por mujeres a través de estas figuras madres. Entonces, en Chile podría ser Gabriela Mistral. En México es muy tardío realmente. La primera figura madre de la poesía yo diría que sería Rosario Castellanos. No sé si tú estarías de acuerdo conmigo. Yo creo que sí. Además es contemporánea, ¿no? No, Gabriela Mistral es los 20, 30, sí, y ella ya son 50, 60. Pero a partir de ella empieza, y ahora la poesía mexicana escrita por mujeres es muy fuerte, muy variada. Yo no sé si las mujeres mexicanas dirían que forman grupo, pero sí a veces hacen coaliciones, no todas juntas, pero unas con otras, y escriben muy bien. Y sí creo, por ejemplo, la portada tiene esa especie de delta, que es una raíz, pero ahí se puede pensar en esas figuras madres, y luego la producción extendida, en donde sí es impresionante lo que han escrito las mujeres en Uruguay, ¿no? La variedad, por ejemplo, de la generación de 45 que mencionan, son muy distintas todas ellas, y todas son poetas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, en el Uruguay, nosotros ahora que revisamos muchas antologías, ¿no? Es raro, yo encuentro que es raro que en un lugar que hay tantas mujeres tan importantes, en las antologías, sin embargo, la presencia de los varones es muy superior. Y eso no es nada raro, eso es lo más común del planeta. Lo que es raro es no haber reparado en esa diferenciación, ¿no? Y haber aprovechado y haber puesto más mujeres. Eso hubiera sido una cosa que tendría interés, ¿no? Y tampoco sería tan raro, porque habiendo tantas mujeres era mucho más fácil. Y sin embargo, por ejemplo, en las antologías que hay, ponerle 75 hombres a 3 mujeres. ¿Quiénes son las antologías? Bueno, ¿hombres? No, bueno. Ahora, por ejemplo, hay una mujer que nosotros ponemos acá, porque esto es así. Nosotros ponemos a las canónicas estas, ¿no? Las canónicas son todas estas mujeres requete conocidas uruguayas. Pero después ponemos a las un poquito subalternas, así un poquito alrededor, que es lo que yo digo que trabajé más o menos toda mi vida, que son mujeres, esa gente que vos decís, pero ¿por qué esta persona está acá? Por ejemplo, nosotros hay una poeta que a mí me gusta mucho, que yo he trabajado bastante sobre esa poeta, se llama Concepción Silva Benson, que tuvo bastante diálogo con José Emilio Pacheco, por ejemplo, que él la apreciaba especialmente, y que tiene muchas cartas con ella, que yo estuve trabajando en el archivo. Y yo quiero leer un poema de Concepción Silva Benson donde habla del colibrí. Dice que el colibrí siempre llega por la izquierda. Y José Emilio Pacheco en una carta le pregunta a ella de dónde sacó eso de que el colibrí llegaba por la izquierda, porque él acababa de traducir a Beckett, y Beckett también decía que el colibrí llegaba por la izquierda. Me pareció una cosa divina. Bueno, entonces, y después llegué a la conclusión, me parece que yo sola, pero capaz que José Emilio Pacheco y yo, él en las cartas y yo en la lectura, eso no me acuerdo, que es porque parece que cuando un pájaro se acerca, quiere en muchos pensamientos más o menos mágicos es la muerte. Entonces llega por la izquierda porque la izquierda es la siniestra, y si llegara por la diestra sería por como que llega por la izquierda porque es lo siniestro, y es lo siniestro porque un pájaro que se acerca es la muerte.
Yo no me acuerdo si eso lo encontró, lo pensó Pacheco o lo pensé yo, pero en algún punto tuvimos esa idea. Ya les digo, Pacheco, yo. Y después una vez me lo encontré, José Emilio Pacheco, en Buenos Aires, y hablamos de ese tema. Así que capaz que es de la conversación, no me acuerdo. Pero bueno, es un poema lindísimo y está esa carta en el archivo donde habla mucho con ella de eso, y habla largo rato. Yo creo que en cualquier lugar, tener una poeta como esta mujer que manejaba muy bien el soneto. Hay otra carta de Oliverio Girondo a Concepción Silva Bellison que le dice que hace uso del soneto, digamos, como si fuera un guante de cabretilla puesto en la mano que se notan en las venas, ¿no? Lindísimo. Yo creo que cualquier lugar que tenga un poeta así lo consideraría, solamente por el ritmo interno que tiene, por ese manejo del soneto. Y sin embargo nosotros, así como lo regalamos los 3 franceses a Francia, también nos damos el lujo de olvidarnos de esta mujer que tiene esa cuestión rítmica tan fuerte y tan fundamental, me parece a mí, para cualquier persona que escriba, ¿no? Para cualquier persona que esté interesado en la poesía, seguramente le debe interesar leer a alguien que hace ese uso del soneto, una mujer como muy, con una poesía como muy alucinada, decía Marx. ¿Por qué no nos lees? Sí, hay también unas cartas de Alejandra Pizarnik que dice que es un mundo completamente alucinado y que ella entró al pensamiento alucinado de la poesía por Concepción Silva Bellison. Entonces me parece que sería como interesante tenerla acá. Bueno, Concepción Silva Bellison es una mujer bastante olvidada, bastante desconocida en el Uruguay. Termino de decir esto y leo con algo. Y después de eso hay gente que es bastante menos conocida que Concepción Silva Bellison, porque sí, cualquier persona que escriba más o menos la conoce de nombre en el Uruguay. Hay gente menos conocida que eso, y después hay gente completamente olvidada, o hay una ensayista que presentó el libro que dice que en realidad no son olvidadas sino que son abandonadas, y que tendríamos que pensar por qué tenemos esa fuerza para abandonarnos tanto, ¿no? En gente que de repente, hay algunas de estas mujeres que nosotros incluimos, que de repente en su momento fueron muy conocidas y muy importantes, tiempo después nadie se acuerda nada, no nos llega el nombre. Entonces, quiero decir que hay una antología muy importante uruguaya, que la publicaron en España en el año 1923, que escribió una mujer que se llama Antonia Artucio Ferreira, y que yo, que me considero más o menos lectora de la poesía uruguaya, y más o menos me pasé la vida leyendo a las poetas mujeres, nunca la había oído nombrar, con gran vergüenza para mí, pero es la verdad. Y entonces, ¿qué pasó? Esa mujer que tiene la primera antología, se llama El Parnaso Uruguayo. En la primera antología que se hace en el Uruguay se llama El Parnaso Oriental, y la hace Luciano Lilla, ¿no? Donde aparece la única mujer que está consignada ahí, que es esta que se llama Petrona Rosente, que es el antecedente. Después, bastante tiempo después, ya en el principio del siglo XX, está este libro que se llama El Parnaso Uruguayo, que lo hace esta mujer que se llama Antonia Artucio Ferreira, y no nos llega el nombre de esta mujer, desapareció. Bueno, entonces eso es como un abandono, ¿no? Cuando también podría ser un antecedente importante, ¿no? Porque además es un libro publicado en España, un libro que tuvo cierta relevancia en ese momento, ¿no? Bueno, y así como eso, muchas cosas. Y otra cosa más que digo, y ya está, voy a hablar lo de Concepción, es que la que habla de madre también es Gabriela Mistral, como no podía ser de otra manera. Gabriela Mistral es una mujer completamente genial. Y ella dice que una de las madres de todas nosotras, dice Gabriela Mistral, es María Eugenia Barbarella. O sea, que la reconoce con mucha claridad. A ver si encuentro acá lo de... Sí, acá está. Esto es lo de Concepción Silva Bellison, esto se llama El Colibrí. El colibrí, llegando por la izquierda, al Señor le debemos sobrevida, el hinchado de orgullo que se pierda, propiedad horizontal sin otra vida. Comprando y revendiendo tanta cuerda, con el hombre en el centro sin salida, un poco menos lágrimas acuerda, para que lea esto, bienvenida. Tijeras y martillos imborrables, se prohíbe moverse medio dedo, clases de pensamientos despreciables, para martirizarlo eternamente, la arrogante pasión con tanto enredo, bajo la piel de rosa de la gente. Tiene como imágenes rarísimas, ¿no? Es como rara. Yo creo que una de las cosas
que tiene algún tipo de rima que debe dar rabia, por eso pienso yo, por eso es que eso puede ser una razón por la que sea. Después tiene este otro poema de ella que también me gusta, otro que se llama Este amor por el hombre, y que tiene un verso al final, que estará haciendo Pedro en la Argentina, que me encanta a mí, que con otra poeta, Nancy Bacero, siempre que nos encontrábamos, ella decía, ¿qué estará haciendo Pedro en la Argentina? Bueno, a ver, este poema que se llama Este amor por el hombre, se parece a la tuya mi locura, este amor por el hombre descubierto, a donde tú no estás, mayor ternura, por pobres y soldados hasta el huerto, salir, quedar, no saben su flacura, desde los palcos miran tu concierto, un residuo del éxtasis se cura, doblar sus medios lánguidos acierto, lo trataré distinto en el futuro, un poco de ginebra y de bocina, no se sabe de dónde tanto apuro, atienta, rey del cielo entre las sombras, ¿qué estará haciendo Pedro en la Argentina? En ese hotel, al menos, no hay alfombras. Bueno, esta mujer Concepción era hermana de Clara Silva. Clara Silva sí es una mujer bastante más conocida. Y otra cosa que también más o menos tratamos de hacer acá es como, por ejemplo, Clara Silva tiene un poema que habla de la infancia y del paraíso perdido, y que a mí me parece que es como un antecedente muy claro de un poema de Elian Vilariño que se llama Paraíso Perdido. Entonces tratamos de poner también esas como correspondencias, ese diálogo, sí. ¿Te puedo? Sí, claro. Estaba una cosa que tú conoces mucho a Gabriela Mistral, y estaba pensando el uso de las formas tradicionales por las poetas mujeres. No sé si en el libro hay pensando en la poesía que se va escribiendo en el siglo XX y en los años, principalmente a principios del siglo, que tienen las figuras masculinas de Vallejo, de Huidobro, y frente a ellos tienes a alguien como Gabriela Mistral, y esto lo hemos platicado mucho en las clases que damos, el hecho de ser mujer, frente a Huidobro, el hecho de ser pobre, el hecho de venir del sur, todas esas razones hacen en ella, y mi pregunta sería si esto sucede también con esto es lo que yo creo que sucede con Gabriela Mistral, la pregunta sería si sucede también con las poetas, o es una de las cosas que aparecen en la poesía escrita por mujeres en Uruguay. Yo creo que una de las razones por las cuales la escritura de Gabriela Mistral recurre a las formas tradicionales, como Machado por otro lado, o Borges también, no solo son mujeres, pero en el caso de las mujeres es porque encuentran ahí una protección, es decir, una protección que les permite abrir el espacio para poder afirmarse a sí mismas, que quizás que no se podían permitir porque eran mujeres y porque las mujeres no escribían, actitudes, digamos, de mucho más rompedoras, ¿sí?, como las que tienen otros poetas hombres. Entonces, que la escritura de mujeres va a tener unas características mucho más escondidas. Por ejemplo, hay un verso que me deja ver lo de no sé qué de Ginebra. Sí. O sea, es un soneto, pero dentro del soneto también esa frase que es todo muy formal. ¿Qué estará haciendo Pedro en Argentina? Aparte de que me gusta mucho. pero por lo menos en los hoteles no hay alfombra, también hay. Sí, eso, o sea, cómo deja entrar sutilmente digamos, por la entrepuerta, por la puerta que se está cerrando, deja entrar una serie de apuestas poéticas muy interesantes, ¿no? Porque o sea, doblar sus medio lánguidos acierto, ¿no? Y luego un poco de ginebra y de bocina, ¿no? O sea, pero todo esto escrito en las formas tradicionales. No sé, mi pregunta sería esa.
pregunta te quedó un poco larga. La pregunta es lo de la forma. Lo de las formas. Yo no estoy segura, ¿sabes? Con lo de Gabriela Mistral puede ser, aunque Gabriela Mistral tiene 2 o 3 cosas, me parece, para pensar ahí. Una es que tienes en esa cosa que, en esa serie que se llama Las locas mujeres, tiene un poema que se llama La abandonada, que dice que no puede llegar a la lengua porque se la negó la nodriza. Yo en eso pensé años, ¿no? Porque creo que ahí hay un punto fundamental para la escritura de las mujeres, ¿no? Que creo que en algún caso, en muchos casos, digamos, creo que ese asunto de poeta, digamos, tiene un verso de Concepción que me acuerdo ahora que dice: es costumbre de flores que ella vuelva. Bueno, es costumbre de poeta, digamos, en algún minuto enfrentarse al abismo de la lengua, digamos, ¿no? Un minuto te quedas mudo, digamos, frente a la lengua, ¿no? Bueno, yo creo que para las mujeres muchas veces eso es mucho más complicado porque hay una especie de negación de esa lengua, que creo que es lo que dice Gabriela Mistral, ¿no? Que la lengua le es negada, la lengua de la nodriza le es negada para la escritura, es decir, como que la idea del discurso le es negada a ella por una cuestión de género, por ser mujer, ¿no? Eso es una cosa que yo le he pensado mucho concretamente con Gabriela Mistral, pero también la pensé mucho con María Eugenia Ferreira, que María Eugenia Ferreira va escribiendo cada vez más cercana al silencio, hasta que finalmente el último poema dice que va al silencio y nunca más escribe y se muere 20 años después, ¿no? Bueno, que ella es hermana de un filósofo importante que se llama Carlos Ferreira, y que en esa tensión con el hermano filósofo, bueno, se ha hablado mucho de eso. Sacando esa tensión particular, yo creo que sí hay una cuestión con la misma lengua, con el lenguaje y con el pensamiento del discurso o de la posibilidad del discurso para una mujer que de repente siente que le es negada esa posibilidad de entrar a ese mundo, ¿no? Que lo creo en Gabriela Mistral y lo creo en María Eugenia, ¿no? Que creo que de alguna manera hacen tema de eso. Después, bueno, no sé, porque no necesariamente las mujeres han usado las formas clásicas en el Uruguay. No necesariamente. En ella. Claro, sí. Y en Gabriela Mistral. Está bien. Sí. Después, bueno, en el Uruguay, la verdad es que casi todas las mujeres escribieron en verso libre, esa es la verdad. Sí. Por ejemplo, una de las que nosotros tomamos acá se llama Edgarda Cadenazzi, que es una mujer casi nada conocida, que no publicó libro, había publicado, por ejemplo, publicó en Amauta con él. Había publicado en lugares importantes, ¿no? Bueno, Amauta es una revista importante que salió en el Perú, ¿no? Una revista que dirigía Mariátegui. Ella publicó en Amauta, publicó en varios lados, ¿no? Esta mujer, Edgarda Cadenazzi, pero nunca llegó a publicar libros, no hubo un problema psiquiátrico, relativamente joven, quedó al margen y después ya no publicó más. Y hace poco, ahora unos pocos años, 2 investigadores uruguayos sacaron un libro de ella que se llama El tobogán solitario, en un verso. Bueno, y nosotros traemos poemas de ella. Es una mujer completamente desconocida, y completamente rupturista también, y por ejemplo, en el Uruguay se trabaja, más o menos se lee, más o menos, pero el Uruguay es un país muy duro, ¿no? Aunque la gente parece que no. Y tenemos como una cosa muy firme de un tipo de poesía. Pero, por ejemplo, en los últimos años se ha tratado bastante a Alfredo Mario Ferreira como un tipo así como un rupturista, como un tipo... Y ella también es así, una escritura rarísima. Bueno, y sin embargo es completamente desconocida, y si no hubiera sido por este libro que publicaron, o ahora nosotros que la traemos acá, es una mujer desconocida casi totalmente, ¿no? Léenos. Sí, tengo que buscar. Y una cosa que quería decir es que esto de flores raras, no ponemos flores como mujeres, ¿eh? Ponemos flores raras lo sacamos de un verso de Orfila Verdecio, que es otra poeta así un poco subalterna, otra poeta que pertenece a la generación del 45, es una mujer importante, una poeta muy importante, sin embargo bastante poco conocida. De ahí sacamos Flores Raras, que después resultó que hay una película de la relación de Elizabeth Pillo con una arquitecta brasileña, y que se llama Flores Raras, la película, pero eso después de nosotros tener nuestro título. Bueno, eso Y Escondido Países, de un verso de Susana Soca, que es otra mujer también
dentro de esta especie de subalteridad. Es una mujer que en los últimos años sí tiene cierta mirada, una mujer que es un poco, se puede hacer como un paralelismo con Vittorio Campo, lo que pasa es que es uruguayo, entonces es mucho menos. Entonces una mujer que sacó una revista en dos momentos, en París y después en Montevideo, que se llamaba Entregas de la Licorne, que salía en francés y en español, y que fue una revista extraordinaria. Esta Susana Soca es la que sacó los manuscritos del doctor Zivago de la Unión Soviética y la que tradujo por primera vez a Pasternak al español, ¿no? Y es una mujer que, bueno, que publicó a Milló, no sé, es una revista extraordinaria. Y bueno, y Susana Soca tampoco era tan, no la tenemos tan presente. Creo que iba a buscar a Garda Cadenas. Y luego a Susana Soca. Digo, para ir leyendo poemas, Claro, Susana me Soca. parece que no está tan ordenado así. Ahí me copia Susana Soca. A ver, Garda Cadenas. Esto se llama Canto acuático de Sirenetta o el poema que llegó a la estación 3 minutos adelantado. Como una ola me fui en una bicicleta líquida y en la orilla de una estrella le di un beso al mar. Fue un teorema que me dejó un circo en la boca y un logaritmo en el corazón. ¿Queréis leer vos? Canto a la indiferencia, no sé qué quiere. Canto a la indiferencia de Garda Cadenas. Bueno, pues todas las fechas también, 1908-1991. Tuvo años completamente sin escribir. Soy un logaritmo en un teorema nocturno, ansiedad de número complejo. Amar la desesperación de no ser una letra en el álgebra de un bandolero. Intención negra de rodear a los hombres de signos negativos. Tengo la audacia desintegradora de los prismas. Mi pasión es pura aritmética. Mi amor calcula la distancia que hay entre yo y él. El ascensor de mi médula sube una idea suicida y una luz en la subconsciencia y 2 o 3 teorías. Tanto da ser una mujer o un crucifijo amargo con 4 ángulos agónicos. Además, el elemento de la ciencia, porque en el poema anterior hablaba del corazón, un corazón, un logaritmo en el corazón, un circo en la boca. Un circo en la boca es eso que tú te estabas diciendo hace rato, de cuando te enfrentas a la palabra y cómo lo dices, y qué dices, qué es lo que está. Es el círculo, todo lo que está sucediendo en la boca, en el proceso. ¿Qué es la boca si no es el espacio entre todo lo que hay en el cuerpo y la exterioridad, y lo que somos los demás? Yo quería decir una cosa sobre con lo que tú empezaste, Silvia, de que la poesía la escribimos entre todos. Y es cierto que me acordé ahora con esto de la boca y el circo. Yo creo que es de ida y vuelta, es decir, todas las cosas que hemos leído, eso todo se vuelve lo que escribimos, pero eso que escribimos termina siendo reescrito por todos los que lo van leyendo, y en ese sentido somos todos los que están haciendo los poemas, somos nosotros los que estamos haciendo en este momento los poemas de Susana Soca en el Salón de Actos de la Facultad. Voy a leer una de Susana Soca, son muy largos los poemas, pero voy a leer uno que se llama Árbol de Junio. ¿Querés leerlo vos? Puede ser, sí. Dale. Susana Soca, 1906-1959. Árbol de junio.
En este árbol encerrado y solo, entre la rama izquierda y la rama derecha, antes de tiempo empieza el áureo río entre las hojas rápidas y las más lentas hojas, donde el verde ya espera el oro singular que avecina la púrpura. Le oculta el embriaguez de la sustancia, graciosamente subirá la muerte. En el árbol, y la cima y declive de un río sin espacio, donde el precoz otoño estrechará al fantasma de las jóvenes hojas. En el árbol, el boscaje que aparta el chamuscado muro, en la tierra sin aire de la piedra ha crecido. Junto al follaje nuevo, el follaje quemado, no por el breve tiempo, sino por la pasión, el follaje quemado, no por las huellas, sino por los pasos de algún verano que deslumbra y sigue. En el árbol. Bueno. No sé. Bueno, después, por ejemplo, también tenemos una poeta que incluimos acá, llamada Virginia Brindis de Salas, que nació en 1908 y se murió en 1958, que es una afrodescendiente, que también encuentro yo especialmente raro. Yo encuentro que cuando las cosas, hay una expresión que nosotros usamos que se llama brilla por la ausencia, ¿ustedes la usan? Sí. Bueno, yo encuentro que es interesante pensar los brillos por la ausencia, porque efectivamente cuando hay cosas que no aparecen en determinado nivel, te llama la atención, ¿no? Brilla, hay un brillo ahí. Bueno, brilla por la ausencia el desconocimiento de Virginia Brindis de Salas, que hace muy poquito, una cantante, una cantautora que se llama Patricia Robaina, empezó a cantar los pregones. Es una mujer afrodescendiente, como les digo, una gran activista por los derechos afro y por los derechos de las mujeres afro, que escribió en un periódico que salía allá en mi pueblo, que se llamaba Nuestra Raza. Escribió, yo qué sé, en la década del 20, por ahí, en ese periodo. Pero bueno, la mujer esta, Virginia Brindis de Salas, es completamente desconocida hasta que ahora esta cantautora empezó a musicalizar algunos textos suyos. Y bueno, nosotros por la incluimos acá. Voy a leer uno de estos. Para leerlo vos, ¿no? El que quiera, sí, entonces, huésped del polvo. Lo que también yo señalaría antes de leerlo es la presencia afroamericana para aquí en México. No sabemos que una de las diferencias entre Uruguay y Argentina es que en Uruguay es una presencia afroamericana muy fuerte, que está en la pintura de Figari y que brille por su ausencia, es significativo. Huésped en polvo. Esto que lo rodea, esto que en la distancia tiene su primitiva, su inevitable fuerza, esto que ya te sale de tu cuerpo, esto que no te sale de tu cuerpo, esto que sale a tiempo de planetas antiguos, esto que viene sin horario, furioso y desatado, esto que viene siempre levantado de clima de animal y de ángel, y a veces de lágrimas de viaje, y a ratos de caprichos, de algo que siendo lo accesorio se levanta y de súbito te resume distancias, como si de repente se escuchara en su bota conversación de siglos. Pero a veces tú lo dejas caer como piedra o una piedra simple, esto que casi siempre no se cae como cosa de física inocente. Esto que tiene a veces palabras en latín, olor de incienso alto, esto que cabe a veces en un anillo serio. ¿Qué poema más fuerte? Esta mujer, Virginia Brindis de Salas, por ejemplo, tuvo correspondencia con Gabriela Mistral, tuvo correspondencia con Nicolás Guillén. Sin embargo, nosotros tampoco la conocemos especialmente, ¿no?
Bueno, no sé, yo había marcado algún otro poema. ¿Está bien? ¿Para leer? Sí, sí. ¿Te parece? Sí. No, quería decirles, por ejemplo, hay algunas poetas que incluimos que han tenido mucha relación con México, ¿no? Una, por ejemplo, es Blanca Luzbrún. Blanca Luzbrún estuvo casada con David Alfaro Siqueira y tiene un libro que se llama Penitenciaría del Niño Perdido, que es de cuando iba a visitarlo a él a la cárcel, ¿no? Una mujer con una vida que yo trabajé bastante en el archivo de Blanca Luzbrún y no me daba cuenta hasta que un día pensé que la palabra que la podía definir era intensa, y de ahí me vino una tranquilidad bárbara, una mujer como muy intensa. Tuvo gran parte de su vida, vivió una vida larga y la mayor parte de su vida fue muy contestataria, ella fue comunista, tuvo una vida así bastante errante también, ¿no? Ella estuvo casada muy joven con Parra del Riego, con Juan Parra del Riego, que tiene como una historia que él la raptó, bueno, se casó muy joven, él se murió muy joven en Montevideo. Juan Parra del Riego es un poeta modernista, un poeta también muy interesante, que escribe los polirritmos, ¿no? Un poeta peruano que vivió en Montevideo y se murió en Montevideo relativamente joven, y ella era muy jovencita y con un hijo chiquito. Cuando el niñito tenía una semana, él se murió, y ella se fue para Perú y estuvo muy cercana a Mauta también y a Mariátegui, y después se casó con Siqueiro, vivió en México. Bueno, es una mujer que tuvo una vida muy intensa, ¿sí? Que, como les digo, fue comunista gran parte de su vida, pero en los últimos años fue amparada por Pinochet y le dio una isla a Pinochet en Chile, que se llamó la isla Juan Fernández, que ella la rebautizó como Robinson Crusoe, y ahí se murió. Por eso digo, una mujer como muy intensa desde todo punto de vista, ¿no? Bueno, esa mujer tuvo relación con México. Yo quería leerles, si encuentro acá un poema de ella. Después, por ejemplo, otras personas que tuvieron mucha, por distintas causas, ¿no? Pero mucha relación con México es Ulalume González de León, que vivió acá y no quiso volver al Uruguay. Ulalume González de León es de una familia de poetas, ¿no? Importante. La madre era Sara de Ibáñez, que es una poeta reconocida, bastante fundamental para nosotros, aunque ahora también relegada. Hermana de poetas importantes también, de una poeta que se llama Zuleika Ibáñez, que es una mujer con un reconocimiento tardío, pero también una mujer importante. El padre también era poeta, se llamaba Roberto Ibáñez, pero bueno, se destacó mucho más como poeta la madre. Ulalume González de León, como les digo, que vivió acá en México gran parte de su vida, y de Vitale, que vivió en México una parte importante también. Creo que hay que pensar que el Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes, o sea, es un país casi vacío, tiene 3 premios Cervantes, ¿no? A Onetti, y después a Ida Vitale y a Cristina Peligroso. Claro que los tiene porque ninguno de esos 3 vivió en el Uruguay, pero quiero decir que son los 3 uruguayos y que en una población tan escasa es muy alto ese porcentaje, ¿no? Bueno, y otra poeta que nosotros incluimos, dos mujeres y un hombre. Otra poeta que también tuvo mucha relación con México es Alcira Sus Escafo, que para nosotros es prácticamente desconocida. Este libro salió en marzo, y más o menos a los 10 días de haber presentado el libro salió una película de Alcira Sus Escafo, que la van a presentar acá en breve, supongo que acá en esta facultad, que se llama Alcira y el campo de espigas, que la hizo un sobrino nieto de ella. Si quieres déjame hablar un poco. Sí, claro. Aprovecho. Te pregunto primero, ¿está Alcira en la lectura y está Ulalume? Bueno, las preguntas tienen porque primero de Ulalume, me estaba acordando ahora. Ulalume fue muy importante en la poesía mexicana porque era muy cercana a Octavio Paz,
y formó parte del consejo de redacción de Plural, la mejor revista que hizo Paz, y también de Vuelta. Y una vez, tú dices una poeta que ojalá leas algo de ella, que es esta, ¿cómo se llama? La que vivía en la plaza joven, Marosa Di Giorgio. Y un día estaba yo en un festival de poesía en Oaxaca, y estaba adelante de mí Ulalume y adelante de Ulalume Marosa. Y Marosa empieza a hacerle plática a Ulalume, que era una mujer muy especial. Le dice, ay, yo también soy uruguaya. Yo no soy uruguaya. Luego le dijo, bueno, soy muy amiga de tu hermana Zuleika. Yo no tengo hermanas. Después de eso me di la vuelta y me fui porque me dio una vergüenza esa conversación. Pero las dos son poetas muy particulares, muy geniales en esta cosa de la genialidad que puede tener como de sorpresa y de desconcierto que puede provocar de distinta manera. Y sobre Alcira, para los que se han metido al mundo de Roberto Bolaño, ¿cómo se llama? Pero está en Los Detectives Salvajes. Sí, está en Los Detectives Salvajes y se me fue el nombre ahora. Es un personaje muy importante. Yo no sé si tú la encontraste. Ella vivía cuando estás diciendo los ámbitos, ella traducía poemas, por ejemplo, de Paul Eluard o de Aragón, y los pintaba de colores y los iba poniendo en las paredes de la facultad, ¿no? Era una mujer que, para los que no conocen su historia, en el 68 se encerró en un baño y estuvo encerrada, cuando entró el ejército a la universidad, y estuvo encerrada en un baño casi un mes. No menciona en La Noche del Tlatelolco, ¿es mencionada? No creo. Y ¿tú querías decir algo? Sí, nada más es la novela de Bolaño que se llama Amuleto, y ahí aparece, es la historia en torno pues a esa persona como... ¿Cómo se llama, cabrón? Auxilio Laforcade, Auxilio. Sí. Auxilio Laforcade, ¿no? El apellido no me acuerdo, pero sí, es como una alusión también al exilio que ella vivió como no fue exiliada de Uruguay en un primer sentido porque vino a México antes de la dictadura, pero como lo que hay en la novela de Bolaño, como que sí se encierra en el baño como durante pues toda la ocupación del ejército, y entonces cuando, como que es una metáfora al exilio interior, por así decirlo, ¿no? Como dentro de la universidad, que había como pues unos militares afuera y que ella no podía salir, entonces narra un poco esa historia como del exilio, y como Bolaño pues se unió, también tuvo como mucho contacto, ¿no? Como con todos, con mucha gente pues que se exilió a México justamente como por las dictaduras, como en los 70, 80 o antes de los 70. Y entonces ahí como que va un poco y se basa como en esa historia de Alcira Susescafo, justamente, que era pues amiga de Bolaño, ¿no? O conocida por lo menos. Sí, y era una figura muy importante de la facultad. Yo me acuerdo de una anécdota de fútbol que vino el Nacional a jugar. ¿El Nacional? Sí. Y entonces ella era del Nacional, pero también era de los Pumas y jugaba contra Pumas. Entonces el primer tiempo le fue al Nacional, el primer tiempo lo ganó el Nacional, y el segundo tiempo le fue a los Pumas, que lo ganó los Pumas. Entonces quedó muy contento. No sé, ¿tú querías decir también, bueno, sí, era un personaje aquí en la facultad muy impresionante, siempre inquieta, nerviosa. Pues andaba aquí en la facultad, vivía prácticamente aquí. Entonces, el jardín de aquí, que se llama el Jardín de los Cerezos, ella lo hizo.
Ella lo que repetía constantemente es que ella había sembrado con Gabriela Mistral un árbol aquí en la facultad o algo así. Ella lo repetía, yo recuerdo que... Gabriela Mistral se murió en el 57. Sí. Ella vino acá en el 50, por ahí, en la década del 50, creo que en el 52. Ella vino acá a hacer una maestría o algo en pedagogía. Eso es lo que la hizo, no en el DF, la hizo fuera, no sé dónde, en Pascua. Sí, era un personaje muy especial, ¿no? Aquí le dedicaron una exposición dedicada aquí. Entonces sí, era... Bueno, no sé, ¿quieres leer un poema? No, léelo nuevo. Vamos a leer un poema de Alcira, otro de Zuleika y otro de Ulalume, ¿les parece o no? Y voy a leer un poema de Marosa yo, porque Marosa de Giorgio es una poeta muy extraordinaria. Sí. Entonces voy a leer un poema de Marosa, ¿está bien? Sí, vamos. Bueno. De Alcira, a ver, que nació en 1924 y se murió en el 1997, olvidada, digamos, completamente sola en Montevideo, en un hospital, y recién buscándola dónde podía estar, encontraba la partida de defunción como 3 años después de muerta, como nadie la reclamó por una fosa común. Digo, son esas historias como increíbles, ¿no? Bueno. A ver, ahora, sin paréntesis, las últimas palabras que te escribo, en prosa cotidiana como corresponde, me regreso con mi silencio, con mi flecha rota, con mi hambre, con mi sitiar, y mis trampas y mis lamentaciones, y me qué importa, en el mes próximo te amo, y tú te quedas con tu desengaño, y tu tiempo perdido, y tus oídos destrozados, y tu te amo, y tu ser amigo, y tú, date tú, asombrado, mañana me voy mañana me voy de aquí, canción ranchera, yo me voy de aquí en alas del viento, ay de mí, llevaré mi canto a tierras lejanas, en alas del viento llevaré mis lágrimas serán nubes, rocío de la mañana, canto de amor en los campos, olas en la mar salada. Bueno, no tiene libro tampoco, Alcira Susescafo. Regalaba los poemas en estos actos, en estas cosas que hacía, pero libro de ella no hay. Está ese catálogo, que espero conseguirlo, de esa exposición que hicieron acá. Bueno, vamos a leer uno de Ulalume y después otro de Zuleika. Son estas hermanas, no hermanas, digamos, pero bueno. Sí, son hermanas. No, pero la paradoja con Ulalume es que ha desaparecido de la poesía mexicana. ¿No? Por ejemplo, de la gente que está estudiando poesía escrita por mujeres no habla casi de las mujeres de su generación, y ella se afirmaba como poeta mexicana. Así que en Uruguay tampoco nadie habla de ella. Bueno, por eso está. Tienen otra hermana, se llama Solveig de León, que nosotros no la incluimos acá porque también escribió poesía. Bueno, Ulalume había nacido en el 32 y murió en el 2009. Inventando que vivo, en palabras me pierdo. ¿Dónde empieza la vida? ¿Dónde acaba mi cuento? Se abren todas las puertas, busco la que se niega. Cada 5 minutos gano y pierdo una apuesta. Bueno, y Zuleika. A ver, ¿cuál es que sea? Zuleika Ibáñez, 1930-2013. Cajas chinas. Allí estaba el corazón rojo, la soledad de corazón de ave, la magnolia húmeda ya derramada, y abrió el pecho una cueva oscura en la nieve. Dentro del corazón un hombre parecía un número de sombra azul definitiva, y sin embargo un tul desmadejándose en el viento. Dentro le galopaba un caballo de profunda porcelana con párpados de piedra, que contenía un libro de piel humana y la cabellera de la lluvia acostada en palabras. En la lluvia una lámina dorada con un paseo por un sueño, y en el sueño un secreto de olores a esmeralda
que era un cerebro verde con movimiento de océano, y de un lúgubre coágulo salió de nuevo el ave y cantó: pésame en la carne, pésame en el sueño, pálpame con dedos desesperadamente reales, solo un infinito peso sexual hace que el muerto viva, y la muerte es la única realidad que nos colma. Voy a buscar si encuentro ese poema de no, les quería leer ese poema de María Eugenia Ferreira que se llama Enmudecer y que es lo último que escribió. Sí. ¿De cuándo es él? Bueno, es de la generación del 900, déjame ver cuándo se murió, no me acuerdo. Se murió en el 24 y nació en 1875. Bueno, esto es Enmudecer. Quien no sabe estar alegre no tiene por qué cantar. Si se derrotó a sí mismo, ¿qué enseñará? A repicar las campanas con bronces de funeral, los enlutados clarines a resonar. Quien no sabe estar alegre riñe a sí mismo su mal. Por eso enfundo mi flauta, la del antiguo cantar, y quien me escuche oiga solo mi paso en la soledad. Y de ahí no volvió a escribir. Nunca más. Es un tema eso de los escritores que de repente dicen Bueno, esta mujer que yo creo que es muy fundante en una cosa que he pensado bastante en la poesía uruguaya, ¿no? Como de cierto nivel de intransigencia, que también lo pienso con respecto a lo que vos preguntabas hace un rato de lo de las formas, como un pensamiento de la escritura de las mujeres, ¿no? Como que una intransigencia frente a no querer transar con la lengua propia, digamos, con todas las cuestiones que de repente sí hay que transar para poder sobrevivir como mujer, ¿no? Está eso de Virginia Woolf que dice: como mujer no tengo patria, como mujer no puedo tener patria. Bueno, yo pienso eso también, ¿no? Como en esa para la sobrevivencia mínima habrá cosas en las que habrá que transar. Entonces, cómo pensar la escritura totalmente intransigente, ¿no? En ese punto, si se escribe, no se transa con nada. Entonces, eso que lo he pensado como un fundamento de la escritura en muchos casos de las mujeres, creo que, por ejemplo, hay un antecedente así muy grande con María Eugenia Ferreira, que creo que lo tiene claro. También pienso que Gabriela Mistral lo piensa así, creo yo. Pero bueno, eso habría que estudiarlo y fijarse, ¿no? Pero yo creo que es así. Creo que uno podría escribir, si no es una cosa completamente, lo hace como razón de la existencia, digamos. Entonces no habría nada con lo que transar, ¿verdad? Pienso yo. Bueno, quería leer de Marosa esto, a ver si me puede corona, y otra cosa que de repente, no sé, acá estamos. Es decirse, capaz que no me leo. Hay uno acá de Marosa que es lindo, que quiero leer, que dice: qué país fascinante es mi país, tan plano, con los animales pintados en el pasto, y las casas solitarias a lo lejos, una verde, esa rosada, otra celeste, y hay una estrella en mitad de la tarde, no sé cómo, un jazmín de corona de llama, y por un instante la estrella baja y los animales huyen aterrados, pero la estrella torna a su sitio y los animales vuelven a su sitio, y la casa, verde, mucho más allá, porque es la misma, ya es rosada, y delante tiene un árbol o no tiene nada. Cruzan espíritus por aquí y por allá, huyen las lagunas y los cerros, los negros emponchados, y todas las cosas están con alas. Acabo de leer un poema de un poeta colombiano que se llama Juan Manuel Roca, de un libro sobre mujeres. Todos son
y uno de ellos es Marosa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Si voy a pensar, lo traía. Bueno, podríamos. Sí. Sí. No, ¿verdad? No, pero ahora lo que yo quería pedirte, o queríamos pedirte, Rodolfo y yo, es que leyeras por lo menos unos 2 poemas tuyos. 2 o 3, pues. Acabo de leer un cartel de otra. Está bien, no, está bien. Mira, yo traje aquí precisamente que no sé qué hacer. Bueno. A ver. Yo creo que cuando uno hace una cosa así como esta, que es una muestra de mujeres, no tiene nada que ver con uno, ¿no? Pero bueno, acá como están mis primos, nosotros tenemos una piedra angular que se llama el Castillo, que es la casa que nos une, digamos, que de ahí salimos todos, los mexicanos y los uruguayos, una casa en Galicia. Yo cuando estuve en el Castillo escribí unos poemas que se llaman Cloto, Láquez y Ciátropo, que son las moiras, ¿no? Las moiras son las que como unas deidades, lo que después para los latinos son las parcas, pero hay alguna diferencia entre moiras y parcas, ¿no? Pero bueno, las moiras son 3 deidades. Hay una que se llama Cloto, que es la primera, que es la que hila la cabeza sobre el hilo del que nace, ¿no? Entonces hila el hilo de la vida. Y ese hilo puede ser de distintos materiales, ¿no? Puede ser un hilo de oro, puede ser un hilo de cáñamo, bueno. A mí me gusta mucho esa primera figura. Después está otra que es Láquesis, que es la que hila con el nacido, con la persona, hila la vida, ¿no? Y ahí hay una cosa interesante de la idea del destino, ¿no? Que nosotros pensamos que el destino no nos incumbe, digamos, es el destino, ¿no? Es el destino que se teje con uno teje una parte del destino, ¿no? Y la tercera es Átropo, que es la que nunca cambia, que viene y corta, que es la muerte, ¿no? Que viene con una tijera. Bueno, pero primero que se llama Cloto, tiene que ver con esa piedra angular que nos precede y que nos junta, que es el Castillo, entonces por eso voy a leer Afuera, en el cóncavo espejo que es ahora, un fino entretejido se suspende. Alguien habla de 2, otros de cifras, que son inmensas cantidades. La ascendencia se pierde en estratos que no tienen demasiada importancia. Se nombran los caminos, los pasos, los pequeños jilgueros. Se camina sonriendo por la empinada cuesta con las botas sucias del barro del camino. Se llenan los carrillos, los rojos, los sonrientes, de un aire que ahí arriba se dice que es purísimo. Y se habla de la guerra, del color de la guerra. Y aparecen los muertos en fila con el plato vacío. Me preguntan algo que no entiendo. No entiendo qué me dicen. No entiendo qué hago ahí, por qué me siguen. Y yo no sé qué hacer. Y ellos tampoco. Bueno, y ahora voy a leer otra cosa que es mucho más cercana en el tiempo, porque eso es muy antiguo. No tiene nombre. Por ejemplo, el calor. En cualquier parte del día incendia la columna, llena de agua pliegues, recovecos de los que se desconocía su existencia. Sí, aparecen membranas mientras va cantando el día y todo lo que está florece. Olores, de las flores, orín, olor del corazón bombeando negro, apretujado ya falto en su raíz. Sí, olor del miedo cuando joven la grupa por el monte fulgía. Sí, y más acá paisajes, con aviones, los ríos dibujándose en el mapa, todo el ras de la tierra en polvareda. Más miedo despertado en los incidentes de la tarde. La definición se ve impelida, el tiempo pasa sucediéndose en tramos, extremos, la música disuelve los huesos de los hombros, los pequeños omóplatos. Esa es la unción de los pezones incipientes un día, raya, la foto mantiene la espalda en presente infinito frente al agua,
ahora en la voz, ahora en el cuello que se cede, en el calor traicionero. El cuadro de Bruegel desplegado en las tablas donde pasa a la vez todo, simultáneo. El calor, los montes de hace un rato desprendiendo olor a matorral, un poco de sangre en la corteza colándose hacia abajo. No hay resultados, todo es al mismo tiempo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, una observación. Pero el micrófono podemos obviar. Muchas gracias. Bueno, me parece muy emocionante haber estado presente en este intercambio por las poetas, por las usuarias, por la facultad, etc. Así como yo no soy poeta, tomé unas notas que quisiera compartirles del evento de hoy que tanto disfruté, y por otro lado también padecí por esta razón. Brilla por su ausencia las mujeres que hoy podrían leer a grandes poetas uruguayas en esta mesa. Estas mujeres que podrían haber leído con voz de mujeres la poesía de mujeres uruguayas. Las mujeres que hoy compartirían su experiencia como poetas ignoradas, humilladas, olvidadas. Las mujeres cuyas voces podrían sonar hoy en la Facultad de Filosofía y Letras. Las mujeres que podrían abonar a la historia colgada en estos muros a lo que se hizo referencia al principio de la lectura. Y las mujeres que nos podrían haber orientado sobre lo que significa ser mujer en una mesa sobre poesía de mujeres en la que no hay mujeres, excepto la protagonista que integró esta compilación. Bueno, yo lo pensaba en el momento en el que estaba leyendo el poema de la poeta afroamericana, digo afro-uruguaya. Yo creo que no sé, a mí lo que me parece que más importante es la posibilidad de tener aquí a alguien que está presentando la poesía que está escrita en el Uruguay por mujeres. Las casualidades fueron así y los contactos son los que son. Yo leí poemas en Uruguay porque me invitaron mujeres, ¿no? Entonces yo creo que una de las diferencias que suceden ahora es que eso en donde antes no había mujeres escritoras que estuvieran ocupando los espacios, ahora no pasa. Yo sí creo que las mujeres están en todos los espacios y ocupando lugares muy, muy importantes, y que en esta presentación los que lo hayamos hecho seamos Rodolfo Mata y yo, Pedro Serrano, que somos poetas hombres, es parte de la conversación entre hombres y mujeres en la poesía, y no una presencia masculina mayoritaria, como podría entenderse en una primera lectura. No sé si hay alguien. Yo tenía una pregunta que me parece, bueno, tal vez es una pregunta complicada, pero vaya, todo el mundo tenemos una iniciación en la poesía, y me gustaría preguntarle a Silvia, ¿cómo sucedió contigo? O sea, ¿cómo empezaste a escribir poesía? Yo creo que lo han preguntado muchas veces, pero aquí no creo que lo sepan, ¿no? Y eso yo creo que es algo importante. No sé si es una pregunta muy grande, no sé, es decir. Yo como viste que te decía que mi casa fue una casa de gente que mi madre escribió siempre. Venimos de una familia que la gente había muchas cartas, ¿no? Y también mucha escritura.
Entonces, me parece que medio cartas escribí toda la vida, por ejemplo. Por supuesto no es lo mismo que la poesía, pero hay una cosa ahí que he pensado yo, que la poesía se escribe porque sí y para nada, porque la verdad es que no hay ninguna ¿qué va a ganar uno? No nada, absolutamente. Entonces, está eso como que se escribe porque es como hay un libro de Nancy Bassero, que es otra gente que ponemos acá, que se llama Razón de la Existencia. Es como una razón de la existencia, pero después, la verdad es que yo no creo que nadie que escriba poesía piense en términos de éxito, sería completamente absurdo, ¿no? Chistoso sería. Entonces, bueno, más allá de que haya éxito en alguna persona, por supuesto, pero no sería jamás un horizonte posible, ¿no? ¿Cuál podría ser el fin? No sé cuál sería. Yo creo que es una cosa estrictamente como eso, como una razón de la existencia. Y después lo que creo de la poesía es cómo va al oído de uno, ¿no? Y lo que a mí me parece que pasó en mí es como las cosas esas, cuando uno, por ejemplo, repite muchas veces una palabra y empieza a sonar distinto y a hacer otra cosa, ¿no? Entonces eso me parece que ahí hay un principio poético de la lengua, digamos, ¿no? Me parece a mí, cuando uno agarra cualquier palabra, ¿no? Y empieza a repetirla y sale otra cosa y le viene otra idea y piensa en otra afiliación de eso. Bueno, ahora leí ahí un cartel y te saqué una foto que dice: el idioma es el árbol genealógico de un país o algo así. El idioma es no sé cómo dice, le saqué una foto. El idioma es ahí sí hay un pensamiento inacabado todo el tiempo produciéndose, ¿no? Y yo creo que cuando uno tiene eso adentro, esa especie de rumor de las palabras adentro, bueno, ahí hay como una especie de principio que tiene que ver con lo poético. Después, bueno, lo desarrollará o no, pero me parece que yo lo que sí creo es que de chica sí me gustaba mucho a mí como pensar palabras parecidas, ¿no? O repetir muchas veces una cosa y aparecía otra rarísima, y eso me parecía como, ¿no? Eso que son los niños jugando, por ejemplo, empiezan a decir cosas, ¿no? O yo qué sé, o cómo una palabra puede verla a un extranjero completamente extraña, ¿no? O le da un uso que nosotros jamás lo vimos así, ¿verdad? Ese tipo de cosas a mí siempre me pareció como que empezaba el mundo de cero. Entonces creo que sí, que empieza. Entonces, bueno, me parece que ahí hay y bueno, ahí, no sé en qué minuto empecé a pensar en escribir, pero digo que eso lo tuve adentro, ¿no? Y después, bueno, con respecto a eso que decía Sibel, sí, bueno, yo qué sé, vivimos ahí en este tema, claro, acá los amigos son los que me invitaron y bueno, por supuesto que sería lindísimo que hubiera más mujeres. Yo creo que de todas maneras, por lo menos en esa relación con México, las mujeres poetas uruguayas que han tenido esa relación conmigo son más mujeres que hombres, ¿no? Está lo de Ida, que no es para nada menor, porque Ida también fue cercana a Vuelta y todo eso, ¿no? Es una mujer que tuvo una presencia acá. Esta Alcira, que es una presencia estrafalaria, y como estrafalaria extraordinaria también, completamente distinta de otras, ¿no? Pero digo, capaz que esa misma manera de no tener un lugar, de ser completamente errante desde todo punto de vista, ¿no? Capaz que también ahí hay un fundamento, ¿no? Para pensar la voz, digamos, ¿no? El tema de la voz me resulta muy interesante a mí, ¿no? Cómo la voz, darle voz a un poema, darle voz a una lectura, ¿no? La voz que hace que las cosas queden en algún lado, ¿no? Me parece requete importante. Y bueno, y pienso también de esta mujer, la Lume, ¿no? Que también eligió México, Blanca Lubrón, o sea, hay una cantidad de mujeres que han tenido una relación con México fuerte. Y bueno, capaz que por ahí podemos sacar la buena, digamos, de esto, ¿no? Pero, bueno, creo eso. Y nada, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Yo estaba pensando otra cosa, una paradoja en la Facultad de Filosofía y Letras es que siguen insistiendo muchos profesores
que aquí no se, que quien quiera escribir que se vaya a otro lado, ¿no? Ah, sí. Entonces, Rodolfo y yo somos un poco una anomalía aquí, porque además de dar clases, escribimos poemas y defendemos la escritura de poesía en la facultad y en la universidad. La Facultad de Filosofía y Letras, los espacios de letras, por cosas, no sé si lógicas o acomodos de la realidad, hay mucha mayor presencia de mujeres académicas en letras hispánicas, en letras inglesas, en letras modernas. Y, por ejemplo, lo que estaba diciendo que nos presentó Emilio, es el jefe de la División de Estudios Profesionales. Todas esas mujeres que están en la facultad no han hecho nada porque haya presencia ya no de mujeres, sino de poesía en la facultad. Y sí. Bueno, no termines de no, y estaba diciendo él que este momento es importante porque sí creo que la poesía tiene que recuperar el espacio de la universidad y tiene que volver a ser la Facultad de Filosofía y Letras un lugar en el que se escriba poesía, en el que se discuta poesía y en el que esté en efervescencia los poemas, porque además los poemas son necesarios para la vida, ¿no? Sí. Con esto que dices me parece como Más fuerte, por favor. con esto que menciona de como esta falta, no sé, yo vengo del Colegio de Estudios Latinoamericanos y yo ahí sí veo como, yo no veo como esa paradoja que usted menciona, puesto que nosotros tenemos una materia que justo es poesía y también nos desarrollamos en narrativa y también vemos poesía, entonces como que me parece irónico que nazca como este tipo de comentario, sabiendo, o al menos se tiene que saber que pues al menos si hay un grupo de maestras, yo sí podría decirlo, que insisten porque la poesía sigue siendo parte de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces, de hecho, hasta recientemente tuvimos un evento por parte del colegio, que fue poesía centroamericana, ¿no? Muy interesante. Entonces como que siento que más que una paradoja es como, no sé si una falta de visualizar como también como esos otros espacios donde sí hay un grupo de maestros que insisten porque la poesía sigue estando presente en la Facultad de Filosofía y Letras, y no solamente los maestros sino que el mismo alumnado insiste porque haya poesía. Quizás esos espacios no sean como estos, pero sean menos formales, pero hay una poesía dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Hasta está escrita en las paredes a veces, muchas veces, pero ignoramos quizás verlo, pero como que hay poesía, ¿no? Yo sí digo, y no recae como en dos individuos, sino que recae en un grupo mucho mayor, que yo sí veo, no sé. No, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Sí, es decir, lo que pasa es que sí, en mi caso sí ha sido una experiencia continua desde que era estudiante, que me dijeran, si quieres escribir, vete a otro lado. Y me tocó estar en una presentación de todos los alumnos de letras que llegaban, esto fue hace varios años, en donde me invitaron a mí como escritor, y el que estaba haciendo la presentación, era hombre en ese caso, dijo, yo pensé que ya se había olvidado eso, que ya no se decía, quien quiere escribir que se vaya a otros lados. Y por otro lado, lo que sí es cierto es que los espacios, hay mucha gente que no está llegando, que antes llegaba a la Facultad de Filosofía y Letras y que ahora se está yendo a los centros donde se hacen carreras, por ejemplo, tanto el Claustro Sor Juana o la Universidad de la Ciudad de México, en donde hay creación literaria, no como talleres, no como espacios laterales, sino en el centro del pensamiento académico y universitario.
porque si no pensamos que la poesía tiene que estar, la poesía viva. Tú, por ejemplo, yo lo que decías de la poesía centroamericana, yo lo vi, yo no pude ir, pero me interesaba muchísimo. Pero era un profesor que venía a hablar de la poesía latinoamericana. Eso lo hay. Siempre hay profesores y profesoras que hablan de poesía. No es que no les interese la poesía, es que no hay una fuerza que impulse a que los poemas y la gente que escribe poemas esté activa, esté sentada en estas mesas. Y por eso estaba diciendo, yo lo que estaba haciendo era citar al jefe de la división que decía: hace años que no había una lectura de poesía de una poeta en un espacio como este. Eso era lo que decía. No es que no, por supuesto que la hay. Yo estudié aquí, me formé aquí y sigo escribiendo, ¿no? Y gracias a esa gente con la que me formé, que eran mis amigos con los que hacíamos revistas, hombres y mujeres poetas, ¿no? Y que siguen siendo poetas muy interesantes, todas. No sé si alguien quiera hacer otro comentario. Bueno, agregar algo a lo que mencionaste. Agregando a eso, hace poco tuve como colaborador a un egresado aquí de la hoy Facultad de Artes Plásticas, ¿no? Porque era la Escuela de Artes Plásticas y se elevó a facultad. Y bueno, es una persona que colabora conmigo en un curso sobre literatura electrónica, ¿no? O sea, son cosas sí un poco lejanas, digamos, pero no, o sea, si uno lo ve, están más cerca. Pero a lo que voy es lo que me dijo: oye, pero yo siempre pensé que en la carrera de letras pues enseñaban a escribir, ¿sí? O sea, escribir creación, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí, como egresado de la Facultad de Artes Plásticas, ¿no? De música. Sí, me enseñan pues a hacer obra, ¿sí? O sea, yo lo que hago es diseño, ¿sí? Pero es obra creativa, ¿sí? En cambio, en nuestra facultad el enfoque es más hacia la crítica. Si tú ves también los arquitectos que hacen arquitectura, ¿sí? Hacen diseño, o sea, la práctica está enfocada a esa parte que está más integrada. Aquí está separada, ¿sí? Y esa opinión, ¿no? Esa opinión de aquí no cabe eso, es frecuente, ¿sí? Y por eso la expresión del voto. No es que no exista, sino que parece como si fuera una actividad lateral, ¿sí? Eso no. De segundo orden. Si no cabe, es como tu sábado y tu domingo, ¿no? Pero no es el trabajo, ¿no? Claro que tendría que tener una planeación esto, desde luego, ¿no? Pero existe, eso siempre ha estado, siempre ha existido, pero siempre se posterga, ¿sí? Y entonces abren las escuelas de escritura creativa en otros lados, no aquí en UNAM. Y podría haber, ¿sí? Hasta hace poco, pues también los estudios de traducción, ¿no? Acaban de abrirles un lugar muy especial, ¿no? Es un lugar especial porque entonces se reconoce que la traducción tiene un estatuto diferenciado, ¿no? Un estatuto muy especial, porque la traducción es creación también al mismo tiempo. Bueno, eso es lo que quería yo agregar. Y no sé si me permite, ¿puedo leer otro poema de Silvia? Que escogí yo, puede ser Silvia. Sí, es que sí, me parece. Es uno muy breve que escogí, que se llama La Esperanza. Dice así: siempre como un punto blanco y arrasante, una luz de pura esencia necesaria, incandescente. Cegada por la luz, la boca abierta, palpita algo en el valle, ruido de agua, hojas de eucalipto perfumado,
algo de paz se recoge sobre el oro esparcido, algo parecido a la misericordia queda. Y es muy, muy bonito. Bueno, yo una cosa más. Con respecto a eso que vos decías, a mí me parece, eso que dijiste que la poesía estaba escrita en las paredes, me parece lindísimo y me parece bárbaro. Hay que poder verla también, ¿no? Yo creo que estamos en una época, no sé ahora mismo, ¿no? O sea, tampoco dentro de 5 minutos, pero hasta hace un ratito, por lo menos en el Uruguay, pero yo creo que de manera general había como un arrinconamiento de lo creativo, yo creo que por lo académico, y creo que eso tiene que ver con un proceso económico, con un proceso del capital, digamos, por un proceso social, eso creo yo. Es una cosa larguísima, que por supuesto no es otra conversación, pero sí lo creo, ¿viste? Entonces creo que hay un arrinconamiento que ha habido en los últimos, ponele 30 años, un arrinconamiento de todas las cuestiones creativas, en aras de, por ejemplo, en el Uruguay, bueno, una necesidad que creo que por supuesto que trasciende el Uruguay, pero de hacer maestrías, doctorados, bueno, que no es exactamente el camino de la creación, ¿no? Uno podría escribir poesía o podría escribir sin tener un doctorado, podría hacerlo, ¿no? Entonces ese asunto ahí me parece que es un punto que habría que pensarlo de una manera política, que puede ser que en este momento, en este minuto, esté cambiando, y yo creo que de alguna manera está cambiando. Sí creo que el pensamiento poético, la producción de pensamiento poético me parece a mí que sí es inherente a todo. Si uno piensa la política, tendría que tener un pensamiento también para de lo poético, ¿no? Eso que yo creo que la función poética del lenguaje es fundamental, la quinta función de Jacobson, ¿no? Yo creo que es fundamental. Bueno, me parece que la inherencia de la metáfora en la lengua es fundamental, y el desarrollo de la metáfora capaz que tiene que ver, tiene que ver con lo poético. O sea que a mí me parece que da mucho más mundo la idea del lenguaje y la idea de lo poético. Entonces a mí me parece que para cualquier ámbito la poesía es fundamental. No me parece para nada que sea un adorno que se pueda poner en la pared como un trofeo, como un adorno, ¿no? Me parece a mí. Entonces me parece que es fundamental como que la poesía esté en las paredes, que la poesía lo estudien en cualquier disciplina, que aparezca esta necesidad de alguna manera, o por lo menos que se presente como una necesidad posible, ¿no? Eso me parece fundamental. Bueno, eso era una de las cosas que quería decir, y la otra ahora me olvidé, porque como me fui con esto, me olvidé que pusiera lo otro. Así que bueno, está. No, lo otro que quería decir es que este libro, que casi no lo dijimos, lo hice con Jessie Leakey, que es una traductora y una poeta norteamericana que fue muchísimo al Uruguay, y que como le pasa a mucha gente, se enamora del Uruguay. Se enamora del Uruguay porque ve una parte. Pero bueno, eso pasará a todos lados siempre. Así se enamora uno, mucha manera de enamorarse. Bueno, y Jessie tradujo de entrada a mucha gente muy joven, ¿no? Que en el Uruguay hay un movimiento, por eso decía que capaz que ahora es un poco distinto esto que te quería responder. En el Uruguay hay como un movimiento así ahora que se llama los ultra jóvenes. Y es un movimiento que tiene como mucha fuerza. Ellos se leen entre ellos, pero se escuchan con mucho fervor. Y en ese fervor a mí me parece que también hay un punto para atender, ¿no? Porque el fervor capaz que también es algo que empieza, ¿no? Así como el fuego, digamos, ¿no? Bueno, y Jessie tradujo a mucha gente muy joven de estos ultra jóvenes. Y después fue conociendo más gente, traduciendo gente con una trayectoria distinta y gente, bueno, y ella, que estaba tan interesada y tan enamorada del Uruguay y de la poesía del Uruguay, nos conocimos hace años, nos fuimos conversando, y en algún momento quedamos en plasmar esto, a ver qué hacíamos con el libro. Bueno, y trabajamos juntas bastante tiempo. Por ejemplo, con sorpresa, en el Uruguay hay muchos libros que no los conseguíamos para nada, y que sí los conseguíamos en las bibliotecas de Estados Unidos, que fue mucho más fácil conseguir muchos de estos libros en las bibliotecas de Estados Unidos, que está todo, pero que también habla
habla de una posición, ¿no? De la América Latina y de cómo de repente estamos, ¿no? Que no tenemos nosotros las cosas, esos libros, y sí están en Estados Unidos en una biblioteca, ¿no? Que bueno, parecería que nosotros la deberíamos tener, ¿no? Bueno, nada, que trabajé bastante con ella, mucho, 5 años, y que quería como nombrarla especialmente, ¿está? Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Silvia, gracias a todos, gracias por las intervenciones. Gracias por invitar a la prima. Cada 7, 8 años viene el milagro de poder hacer. Gracias. Bueno, por suerte de tenerla, ¿no? Y además que haya más poesía circulando lo de los muros y por todos lados, ¿no? No nos hará felices, pero nos hace mejores personas.